esto todo está en orden, ¿no? Listo. Ok. Miren, entonces, el sentido de la charla, muchas gracias, ya por ahí comentan que todo está en orden. Entonces, ya entrando un poquito en esta materia, vamos a analizar o vamos a hacer algunos comentarios en relación a las obligaciones en materia de PLD, a los que son sujetos, los particulares. De alguna manera, son una serie de obligaciones, como ustedes bien lo saben, relativas a operaciones vulnerables o denominadas como actividades vulnerables, y el ánimo va a ser tratar de alguna manera de ir desglosando, ir desmenuzando correctamente cuáles son estas obligaciones y a quién en particular se aplica, ¿no? Hay algunas de ellas en las que el hecho de que me obligue a tal obligación o que me obligue a tal actividad vulnerable, mejor dicho, de alguna manera me va a permitir diferenciar si me dedico o no a esa actividad o no me dedico, ¿no? De alguna manera, por ahí tendría que ser el tema. Una de las primeras actividades con las que quisiéramos comenzar, pues es justamente esta relativa a la práctica de juegos con apuestas. Nos vamos a ir de alguna manera en un cierto orden, en relación a lo que viene siendo, pues obviamente, este tipo de las fracciones, concretamente del artículo 17, para poder de alguna manera tenerlo claro. Si nosotros comenzamos con esta fracción, estamos hablando que la actividad vulnerable prevista en esta parte, pues es aquella a la vinculada a los juegos de apuesta, los concursos y los sorteos. Obviamente estos de alguna manera pues celebrados o llevados a cabo, pues de conformidad con lo que son las regulaciones en materia gubernamental, ¿no? Particularmente de la Secretaría de Gobernación. Este tipo de actividad es una situación que nosotros tendremos que tener especial atención. Aquí tenemos un pequeño gráfico desglosando justamente el texto que viene establecido pues en esta fracción primera del artículo 17. Entonces, les comentaba que es una fracción que desde mi punto de vista tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en el sentido de que es una de las pocas o de algunas de las obligaciones en materia de actividades vulnerables en las que no necesito desarrollarla de manera habitual o profesional. Por supuesto que hay entidades que de alguna manera son sujetos a esto porque eso se dedica, particularmente los casinos, las casas de apuesta o este tipo de entidades que deben de tener una autorización por parte de Secretaría de Gobernación y de las instituciones correspondientes para poder llevar a cabo la práctica de estos documentos. Sin embargo, la actividad vulnerable no se genera cuando me dedico exclusivamente a esta situación, sino también se comienza a generar cuando lo realizo de manera aislada. ¿A qué voy de manera muy concreta? En cada una de nuestras empresas, como de alguna manera, pues no tenemos esa actividad, pero se suelen organizar algunas actividades de juegos con apuesto de sorteos con fines de promoción comercial o con fines de una atracción hacia la clientela de nuestro negocio. Particularmente, yo en lo personal ubico inclusive algunas estaciones de servicio que yo he observado que realizan inclusive algunos sorteos donde rifan inclusive hasta un vehículo o algún tipo de bienes o de accesorios, pues particularmente en cuanto a la adquisición o de la gasolina entre todos sus clientes. Pero no solamente son exclusivos de las estaciones de servicio, yo en este momento las cito, las comento, pero puede ser de cualquier otro tipo de entidad que busque de alguna manera atraer a sus clientes. Ahora, para efectos de esta cuestión, es importante distinguir que para efectos de poder estar situado en esta fracción, necesito que el particular tenga un permiso señalado por la SEGOV. Ahora, aquí se genera una paradoja, porque de alguna manera, si nosotros revisamos las disposiciones en materia de juegos y sorteos, particularmente la ley de juegos y sorteos, pues yo no puedo organizar un tipo alguna actividad de este tipo si no tengo un permiso de acuerdo a la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, todos los juegos con apuesta, concursos y sorteos que organice como particular deberán necesariamente tener este tipo de autorización. Sí, por supuesto que también se refiere a organismos descentralizados, pero ya se está refiriendo un poco más ya a Lotería Nacional o algunas instituciones ya gubernamentales. Dentro de esta fracción, nosotros distinguimos tres actividades diferentes, que ahorita vamos a entrar a su análisis y nos vamos a dar cuenta que no son la misma cuestión. ¿Sí? Uno de ellos son los juegos con apuesta,
otro de ellos son los concursos y otro de ellos son los sorteos. Son tres situaciones que son distintas entre cada una de ellas, que inclusive cada una de ellas en algunos casos refiere a alguna clasificación específica para tales efectos. Ahora, entrando un poquito ya en el análisis, particularmente de los juegos con apuesta, nosotros nos encontramos, como decía yo, ante la Ley Nacional de Juegos y Sorteos, que nos empieza a señalar, aunque pareciera un poco, pues, obvio, el concepto de juego con apuesta. Y esta ley comienza a definir como juego con apuesta todos aquellos juegos de orden en el cual de alguna manera se realiza una apuesta, donde hay una cantidad de por medio, la cual determina, bueno, la cantidad que se va o que va a premiarse a la persona que gana este juego con apuesta. Para que exista un juego con apuesta, tiene que existir algunos elementos. Por supuesto que uno de los principales elementos de un juego con apuesta, pues es la propia apuesta, que esta ley la señala como, o en su concepto, como un monto susceptible en nacional que evidentemente se arriesga en este juego. Sí, el riesgo es un elemento inherente a este tipo de juegos con apuestas y que de alguna manera esta participación o este pago pues, tiene como un objetivo pues poder obtener un premio, que esta parte es muy importante, insisto, que parezca obvia, pues está plenamente definido de manera legal en esta ley nacional. Entonces, y obviamente el premio que yo estoy buscando percibir, pues tiene que ser superior a la apuesta. De lo contrario, no habría ningún sentido. Y otro de los elementos que es muy importante, que tiene que de alguna manera estar diferenciado para hacer un juego con apuesta, es el azar, que la propia ley lo define como una casualidad en la cual se fiere el resultado precisamente de este juego, ¿no? Con apuesta. Es decir, es una situación que va completamente ajena a la voluntad de la persona que esté participando en los juegos con apuesta y que de alguna manera, bueno, pues es una situación, como bien se señala, producto de la casualidad, ¿sí? Sí, en control. Entonces, cuando se empiecen a generar estos elementos, pues nos encontraremos justamente en el entendido de un juego con apuesta. Ahora, en el caso de los concursos tienen una situación un poquito diferente, un poco diferente. En el caso del concurso, si ustedes se fijan en este cuadro que hemos realizado para efectos del análisis, no interviene un elemento de azar, y aquí replicamos el concepto que vimos en la parte anterior. No hay ningún azar, es decir, hay un juego, pero no tiene de alguna manera una situación de casualidad o de elemento fortuito para poder determinar quién gana o quién no gana el concurso. En el concurso, las características que tengo yo específicas del mismo se refieren a la competición y a la prueba entre varios candidatos para conseguir un premio. Es decir, encontramos un primer elemento diferenciador entonces entre el juego, el con apuesta y el concurso. En el concurso intervienen las habilidades específicas de cada uno de los participantes, ya sea para alguna situación o para alguna otra cuestión. Casos específicos, quizá a manera de ejemplo, pues pueden ser estos programas pues justamente de concursos que nosotros vemos, como tipo, vamos a llamarlo el rival más débil, o este tipo de situaciones que llegaron a generarse, donde, como digo, interviene justamente la habilidad de la persona que está participando en cuestión de ganar pues una serie de retos, ya sea intelectuales, ya sea físicos o de alguna otra naturaleza. En algunos casos, inclusive las empresas llegan a organizar este tipo de situaciones, concursos, competencias o alguna otra situación. Por ejemplo, me ha tocado en particular que se realizan algunas carreras atléticas que de alguna manera tienen esta característica y que obviamente al concursante pues se le otorga un premio al finalizar inclusive esta participación. Entonces, este tipo de situaciones hay veces que son organizadas por la empresa y que de alguna manera, aunque yo no me dedique a ellas, como comentamos al principio, me obligaría justamente a estos lineamientos que está generando la ley o la denominada ley antilavado. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. De una manera muy específica, tendremos que estar mucho en coordinación con las áreas, sobre todo de marketing, que son las áreas de la empresa que se dedican a organizar todo este tipo de situaciones para dar una difusión a los productos o servicios. Sin embargo, sí tendría que venir aparejado con una opinión de algún profesional en la materia, que realmente para esta materia pues pueden ser tanto abogados como contadores, no hay algún especialista en esta parte, sino quien pues se dedique al estudio de esta situación y que se dedique por supuesto, regular esta parte.
Ahora bien, avanzando un poquito con esta situación, vemos también la diferenciación de los sorteos, que es el tercer elemento o la tercera actividad que me distingue esta primera fracción del artículo 17. Ahora, el tema del sorteo, de alguna manera, pues se refiere a la actividad que algún poseedor o titular de algún boleto, o que no es específico de algún boleto, sino simplemente algún medio que me permita la identificación de mi participación, y que pudiera ser de manera gratuita o mediante un pago. Yo puedo participar en algún sorteo de manera sin ningún gravamen, o tendría que a lo mejor pagar alguna cantidad determinada en relación justamente para tener acceso a la participación de ese sorteo. Esta situación de gratuidad o que sea mediante un pago es muy importante y la vamos a comentar un poco más adelante, unas 2 láminas adelante, para determinar si algún sorteo es sujeto de esta actividad o de esta ley antilavado, ¿no? Y particularmente de esta actividad relacionada al juego con apuestas, concursos y sorteos. Evidentemente, estamos hablando de esta situación que sí viene determinada por el azar. Aquí sí hay un azar que puede tener varias variantes, puede tener alguna combinación de números, símbolos o alguna situación. Dentro de esta categoría encontramos diferentes tipos de sorteos, que es importante distinguirlos para ver si mi empresa está organizando algún tipo de sorteos de esta naturaleza. Es importante saber, pues, de alguna manera, qué tipo de sorteo es en el que estoy cayendo para determinar si soy sujeto o no soy sujeto de las obligaciones de esta ley. El primer tipo de sorteo que se puede llegar a dar son estos sorteos con fines de propaganda comercial, que son los que comúnmente vamos nosotros a encontrar dentro de la organización para fines comerciales, como ya he señalado. Ahora, la definición de este concepto de sorteos con fines de propaganda comercial se refiere a una modalidad en el que únicamente se tiene como objetivo, señala la propia ley, esto es de la Ley Nacional de Juegos y Sorteos, incentivar o promover un producto, un servicio o una actividad comercial de la empresa, ¿de acuerdo? En el cual se otorga precisamente la posibilidad de participar sin que se condicione un pago o a la adquisición de un producto o servicio. Es decir, en este tipo de sorteos únicamente lo adquiero por tener la calidad, digamos, ni siquiera de cliente, sino que simplemente yo voy a participar en un sorteo para efectos de poder dar a conocer el producto. Puede ser inclusive, yo los he visto, algunos sorteos donde te invitan a probar algún producto, donde vas por la calle, en algún centro comercial o algún lugar análogo, y te invitan de alguna manera a probar algún producto o te invitan a llevarte cierto producto a tu casa a cambio de darte un boleto o darte alguna participación en algún sorteo, ¿no? De alguna manera es un incentivo para que la gente se acerque justamente a la promoción o justamente a dar a conocer el producto o servicio. Obviamente, este tipo de boletos que nos están otorgando los podemos diferenciar porque cuando damos o nos dan este boleto tiene una leyenda que es la que justamente se señala en esta parte de la lámina, que es boleto gratuito sin condición de compra, ¿sí? Cuando veamos este tipo de leyenda en alguno de los boletos que nos otorgan, estaríamos justo en la presencia de un sorteo con fines de propaganda comercial. ¿De acuerdo? Ahora hay un sorteo que se denomina con venta de boletos, en el cual también hay un boleto, es uno de los medios más comunes en este tipo de sorteos, pero de alguna manera el concursante o la persona que quiere acceder a este sorteo tiene que pagar una cantidad determinada en dinero para efectos de poder tener acceso a este sorteo. Son comúnmente algunos sorteos que se hacen para efectos inclusive de algunas causas de recaudación de fondos o como decimos particularmente en las empresariales, pues dar alguna promoción o atraer clientes a nuestra actividad o a nuestra empresa. Hay otros dos tipos de sorteos para completar 4, que son los sorteos instantáneos. Es muy común que de alguna manera este sorteo instantáneo, la definición es aquella en la que hay un boleto y que este tipo de boleto pues tiene de alguna manera algún número, algún símbolo o algún texto oculto que de alguna manera el poseedor de este boleto pues de alguna manera lo conoce de inmediato con las actividades que aquí se señalan, que son retirar, raspar y descubrir. En el boleto justamente está claro, ¿no? Ahora, el ejemplo más claro de esto, pues aquí mismo lo señala, el tema de la lámina es el clásico raspadito o lotería instantánea. Es este boleto que tiene por ahí alguna situación de algún texto oculto y que de alguna manera con alguna moneda o algún otro instrumento, pues obtengo de alguna manera esta situación.
Entonces, es importante de alguna manera poder identificar también este tipo de situaciones, ¿no? Que también he visto de alguna manera no tan comunes, pero que sí también se han dado en la promoción o simplemente en alguna estrategia de alguna empresa. Y al final, el último tipo de sorteo, que es este sorteo sin venta de boletos, que es una modalidad de sorteo en la que realmente yo adquiero mi carácter de participante a título gratuito por el simple hecho de adquirir un bien, que es, digamos, uno de los sorteos más comunes que se puede llegar a dar en los casos, sobre todo de tiendas departamentales, ¿no? Cuando compras arriba de cierta cantidad de producto o determinados productos participantes, pues en ese momento pues te dan un boleto para participar en una rifa o en un sorteo, ¿no? Entonces son este tipo de boletos o ese tipo de sorteos sin venta de boletos, los cuales estaremos en la presencia cuando se dan estas características. Entonces, resulta de alguna manera interesante ver cómo pues, esta situación de un simple sorteo, pues sí tiene su ciencia, tiene alguna clasificación que inclusive está prevista de manera legal. Ahora, habiendo aclarado un poco cuáles son este tipo de sorteos diferentes, me gustaría entrar entonces ya un poco en las obligaciones. El resumen, tengo sorteos instantáneos sin venta de boletos con fines de propaganda y sorteos con venta de boletos. Si nos regresamos un poco y nos introducimos en lo que viene siendo la ley denominada antilavado, que tiene un nombre ahí bastante largo y que por comodidad diré antilavado, pero estamos hablando de la ley para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley que regula toda esta parte. Entonces, cuando ya entramos al cuerpo de la ley, nos estamos encontrando con que este tipo de casos, hablo concretamente de juego con apuesta, concurso y sorteo, se van a considerar actividad vulnerable cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades. Y que es aquí cuando empezamos a descartar algunos tipos de sorteo. Yo necesito que mi sorteo, concurso o apuesta involucre la venta de boletos, fichas o cualquier otro comprobante similar para la práctica de dichos juegos o apuestas. Entonces aquí viene un elemento fino muy importante. Necesito necesariamente que se exista una venta del boleto. Si el boleto es a título gratuito, me voy a regresar un poco, como lo es con los boletos o los sorteos sin venta de boletos, pues no hay de alguna manera alguna situación. Tengo que vender justamente los boletos y tengo que, de alguna manera, tiene que haber un pago para participar en los concursos o un pago para participar en los juegos con apuestas. Si no existe ese pago, no estaría yo ante alguna actividad vulnerable, al menos hasta este momento, hasta este punto, que sea susceptible de informar en mis avisos y como consecuencia de identificar en términos de esta norma. Otra de las situaciones importantes es que debe de haber un pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos. También es un sorteo muy común, sobre todo en materia de lotería nacional, en donde el premio, al momento de yo compro mi boleto y uno de los premios, sobre todo en el tema de los sorteos instantáneos, donde raspo algún boleto, y lo que ocurre en el momento del raspado del boleto, pues es que me dicen que el importe de mi boleto pues será reembolsado o que tengo de alguna manera derecho a otro boleto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se prevén en el segundo inciso, en el segundo punto de la lámina que están viendo en este momento, que es también esta parte. Y el tercero, pues generalmente se refiere a la entrega en general de los premios por la participación de juegos con apuesta, concursos y sorteos. Es decir, la actividad vulnerable que voy yo de alguna manera a identificar son tres en ese sentido. En términos generales, los tres puntos que estamos viendo se pueden agrupar en otros dos más sencillos. El primero de ellos hablamos de la venta del boleto, es decir, el pago que hago yo por participar en un juego con apuesta, en un concurso o en algún sorteo, eso es una primera actividad vulnerable. Y una segunda actividad vulnerable es cuando yo resulto premiado en este juego con apuesta, concurso o sorteo, y la empresa me realiza el pago de este premio, como en el caso que mencionaba de las gasolineras o estaciones de servicio. Cuando la gasolinera me entrega mi vehículo, bueno, pues tendrá que haber otra actividad vulnerable que es susceptible también de informarse. Es decir, son dos momentos en los cuales tengo que informar. Ahora, ya una vez delimitadas las operaciones que van a ser sujetas a actividad vulnerable, es importante definir también aquí al final los montos. Como yo aquí les comentaba, yo tengo aquí al emisor. Aquí en este esquema tengo ahí un círculo en azul que ustedes ven al centro, donde me refiero al emisor. Este emisor tendrá que de alguna manera realizar el pago de los servicios, me refiero como emisor al sujeto de la ley antilavado,
tendrá que emitir el pago de los premios y tendrá que emitir, pues, de alguna manera el premio cuando sea el valor del boleto o del medio que utilicé como acceso para participar en estos concursos. Y por otro lado, tendrá la recepción de la venta o de los ingresos por la venta. Ahora, las operaciones que caigan en este supuesto y que superen de esta cantidad de 29,126 pesos serán las actividades que tengo que identificar. Es decir, si yo compro un boleto para participar en algún concurso o en algún sorteo por encima de 29,126, esa será la operación de alguna manera sujeta a la actividad vulnerable. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que diferenciar que, aunque caigan los demás supuestos, si adquiero por ahí algún boleto para participar en alguna rifa o en alguna situación que sea de 100 pesos, de 500 o de 1000 pesos, pues no está sujeto a ser una actividad vulnerable. Una vez que ya fui actividad vulnerable en este supuesto, cuando el monto de la operación sea superior justamente a estos 57,804, que ahí cabe puntualizar que todos los que vamos a ver son valores a la fecha del 2021, obtenidos justamente ahí de la página del portal antilavado, ¿no? Que ahí vienen los valores actualizados para ese 2021. Entonces, normalmente en la compra del boleto no va a ser común que caiga en una actividad vulnerable, porque el boleto, digo, ya sería cuestión de que hubiera una rifa pues muy cara, donde los boletos sean arriba de 30,000 pesos, pues entonces ya tendré que de alguna manera informar. Pero la parte que sí estoy obligado a informar es normalmente la parte del premio, porque ya de alguna manera comprando boletos de unos 1,000 o 500 pesos entre un número importante de personas, pues el premio ya se vuelve una cantidad importante y al momento de entregarle el premio, entonces sí se configura la actividad vulnerable superior a 29,126 y el monto de la operación de 57,804, que me obliga a presentar el aviso. Si yo tengo un premio, particularmente refiriéndonos a los premios, entre 29 y 57, no tendré la obligación, o inferior a 57, no tendré la obligación de avisar, pero sí tendré la obligación de identificar a la persona. Esto es obviamente pedirle toda la documentación que de alguna manera se requiere, tanto si se trata de una persona física como de una moral, para integrar mi expediente de identificación, ¿de acuerdo? Ahí hay alguna situación que la ley no precisa y es que habla del monto a avisar. Y donde no especifica, pues, cuál de las tres es la que tengo que avisar. Tengo que avisar el conjunto de las tres, tengo que avisar nada más una o cada una en lo individual. Esto evidentemente no está claro, pero cuando nosotros presentamos ya el tema de los avisos en esta materia, nos encontramos con que de alguna manera el formato me pide las tres actividades por separado. Esto da a entender que esos 57 y estos 29 son aplicables en lo individual a cada una de las operaciones. De tal manera que si la compra del boleto y el pago del premio, ambos al mismo tiempo superan de los umbrales que estamos aquí viendo, tendré que presentar un aviso por justamente el pago o la compra del boleto que me permite participar en el juego, concurso, sorteo, y por otro lado el premio cuando lo estoy repartiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es alguna situación que me parece relevante. En el caso de tarjetas, que es la segunda o una nueva actividad vulnerable, pasando a esta otra situación, si hay algún comentario del anterior, con toda confianza, hay que comentarlo. En el caso de las tarjetas de servicio y tarjetas de crédito, tenemos que la actividad vulnerable es la emisión o comercialización, y aquí llamo la atención sobre un supuesto que es que esta comercialización o emisión tiene que ser habitual o profesional, es decir, tiene que ser recurrente o me tengo que dedicar a eso para que pueda ser una actividad vulnerable, de tal manera que si lo hago de manera esporádica no caería en el supuesto. Y aquí es donde yo me detengo y hago referencia al supuesto anterior de los juegos con apuestas, sorteos y concursos, en los cuales no necesito que sea una actividad vulnerable, una actividad habitual o profesional para que sea actividad vulnerable. Lo único que necesito es realizar esa actividad y seré sujeto precisamente a esta situación. Es por eso que estas actividades tienen que ser de alguna manera un poquito más cuidadas, porque las puedo realizar sin siquiera darme cuenta, y eso me generaría de alguna manera pues, alguna contingencia en cumplimiento de las obligaciones en materia de esta ley. ¿De acuerdo? Ahora, el esquema o el análisis como tal del texto que acabamos de ver, que es más digerido en este esquema, nos podemos dar cuenta que la entidad que haga esta emisión o comercialización debe de ser una entidad no financiera.
Si tengo una tarjeta de servicios o de crédito de una entidad financiera, háblese sistema financiero, pues está completamente fuera de esta esfera regulatoria, ¿no? Ellos tienen su propia regulación, pero cuando hablamos de particulares, de empresas de alguna manera de índole privado, pues ahí es donde me encuentro en el supuesto. Como también aquí se muestra, es lo que ya comentaba, la actividad de la emisión y comercialización debe de ser profesional o debe de ser habitual para que constituya una actividad vulnerable. Una vez que definimos este tipo de actividad, que es la emisión o comercialización, es momento de analizar, pues, qué es lo que tengo que emitir o comercializar. En este caso, lo que tengo que emitir o comercializar, con las características que ya acabamos de señalar, son tarjetas de servicio, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, o una situación que denomina la norma como instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que se refiere particularmente a través de su reglamento a vales o cupones y a monederos electrónicos. Entonces, desglosando un poquito la situación de cada uno de estos apartados, nos encontramos que estos instrumentos deben de reunir ciertas características. De alguna manera no es como cualquier instrumento, sino que el instrumento, aunque se llame de servicios, tarjeta de prepagada o cualquier concepto que estamos viendo, tiene que permitir la transferencia de fondos o la comercialización ocasional de estos instrumentos. Son instrumentos que tienen que poder pasarse de una persona a otra o que tienen que permitir de alguna manera la transferencia de algunos fondos. En el caso, obviamente también es importante esta parte, que cuando yo realizo esta operación se tiene que mantener una relación de negocios con los particulares. Hay algunas actividades vulnerables en las cuales no necesito una relación de negocios, entendida como esta, por el concepto que viene aquí en su lámina y que está ahí en su pantalla, que se refiere a aquella actividad o aquella actividad establecida que es de manera formal y cotidiana, es decir, que tengo un cliente y que constantemente estoy realizando pues este tipo de operaciones de alguna manera. ¿Sí? Y que dejando fuera actividades que se realicen de manera ocasional, es decir, una sola vez aislada y que ya no más vuelvo a realizar con esta persona. Cualquier actividad que salga de este esquema ocasional tendrá que ser considerada como una relación de negocio y como consecuencia estaremos sujetos a esta cuestión de las tarjetas de crédito o de servicio. Ahora, profundizando un poquito más en este tema, en esta materia, nos encontramos con la estructura justamente o el esquema de este tipo de norma. Yo tengo que, de alguna manera, la ley me genera algunos umbrales, como ustedes bien lo saben, para la actividad vulnerable, pero no es en general para toda esta fracción, sino es en específico para cada tipo de tarjeta o cada tipo de servicio del cual me está generando. En el caso de las tarjetas de servicios o tarjetas de crédito, de alguna manera, la parte que me mide es el gasto mensual acumulado. Nada más recordando un poquito este esquema, las tarjetas de servicios, pues son aquellas tarjetas que de alguna manera me están permitiendo pues adquirir algún bien sin necesidad de que sea una tarjeta de crédito. Sí, no es un crédito como tal, sino simplemente yo hago uso de esta tarjeta y yo hago el pago a final del mes. Normalmente son productos que vienen por ahí muy claros con Mastercard, por ejemplo, que genera este tipo de servicios. Sin embargo, hay servicios de este tipo que también lo prestan algunas empresas de carácter digamos, privado y que se dedican justamente a este tipo de esquemas. El otro son las tarjetas de crédito, particularmente hablamos, o el ejemplo más claro y cotidiano que todo el mundo podemos de alguna manera saber, pues son las tarjetas de crédito, ¿sí? Tarjetas de crédito que emiten, por ejemplo, las tiendas departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro o alguna otra tienda Suburbia, todo este tipo de tiendas que se empiezan a dar y que te otorgan sus propias tarjetas de crédito. Aquí en estos dos tipos de servicio, la parte que se mide es el gasto acumulado mensual, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, dime cuánto gastas y te diré quién eres, es quien dice un poco, cambiando un poco el refrán, ¿no? En materia fiscal y en materia de PLD. Entonces, ojo que este tipo de cuestiones también van a generar un impacto en lo que conocemos en materia fiscal como discrepancia, sobre todo en el tema de las personas físicas. Entonces, si tu monto mensual acumulado en tarjetas de crédito, por ejemplo, de Liverpool o de cualquier otra empresa que tenga sus propias tarjetas, supera los 72, voy a ser sujeto de actividades vulnerables. Y cuando ya supere los 115,000 pesos, pues entonces la tienda, nada más para que lo tengan ustedes ahí presente y puedan también asesorar de alguna manera a sus clientes, decir, oye, si te vas a Liverpool, si te vas al Palacio de Hierro y revientas tu tarjeta, pues de alguna manera
arriba de 115,000 pesos, la propia institución te va a informar en calidad de actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Entonces, ahí puede ser una fuente de alguna manera de este tipo de situaciones. Entonces, una parte importante. Por otro lado, las tarjetas prepagadas son estas tarjetas que de alguna manera, pues yo genero efectivo, yo le deposito efectivo, como pueden ser estas tarjetas de los cafés de Starbucks, donde tú le pones en una cantidad y de alguna manera pues empiezas a comercializarlas o transferirlas, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de 57,800 pesos como límite para que sea una actividad vulnerable, y como el mismo límite para generar aviso. Es decir, cuando caigo en actividad vulnerable, de manera inmediata tengo que generar un aviso de esta parte. Yo, por supuesto, que generaba yo el ejemplo con tarjetas de Starbucks, pero pues, evidentemente yo otras tarjetas no solamente para cafés, sino para otro tipo de productos. ¿De acuerdo? Que de alguna manera yo lo he llegado inclusive a ver en algunos esquemas hasta de pues, planeación fiscal un poco agresiva para efectos de remunerar a los trabajadores, ¿no? En los cuales se utiliza una tarjeta prepagada que un tercero fondea y se entrega la tarjeta justamente al trabajador para de alguna manera pues que no llegue esta tarjeta o esta cantidad a una cuenta bancaria. En tarjetas prepagadas no llega de alguna manera la cantidad a las cuentas bancarias, sino se queda en la tarjeta y de la tarjeta se va disponiendo. Pero cuando supera estos montos, pues obviamente ya la persona que emite este tipo de monederos o este tipo de tarjetas prepagadas, que no son monederos, sino son, el nombre técnico es ese, tarjetas prepagadas, pues ya de alguna manera esta persona informa de alguna manera esta circunstancia. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de esquemas. Y finalmente, los instrumentos de almacenamiento monetario que se dividen en vales o en cupones y monederos electrónicos surten los mismos efectos que las tarjetas prepagadas, utilizando sus mismos umbrales, tanto de identificación como de aviso. Ahora, hay una diferencia importante en el caso particular de los monederos electrónicos. En el caso del monedero electrónico, el monedero electrónico se diferencia de las tarjetas prepagadas porque el monedero electrónico no supone el depósito de una cantidad, ahí como lo señala el cuadro inferior que ustedes están viendo, el monedero electrónico no hay un depósito previo, sino que simplemente con la compra justamente de premios, promociones o algunas situaciones, pues se hace algún abono. Son como este tipo de tarjetas de lealtad que te dan puntos, que de repente te dan en los supermercados, o vuelvo al tema en el caso de tiendas departamentales, pero que también hemos visto de alguna manera plasmados en otros tipos de giros, ¿no? Cito mucho este tipo de tiendas porque son el ejemplo más claro que todo el mundo conocemos, pero puede haber también alguna empresa, inclusive vuelvo al ejemplo de estaciones de servicio donde también te dan una tarjeta de puntos y de alguna manera pues tú vas canjeando los puntos pues por algunos descuentos y son este tipo de monederos electrónicos. El monedero electrónico tiene una restricción que es muy importante generar y diferenciar. El monedero electrónico tiene que ser utilizado para adquisición de bienes y servicios en establecimientos distintos para que sea actividad vulnerable. De otro modo, comentado de otro modo, si yo tengo mi monedero electrónico, pero solo me permite hacer compras en mi propio establecimiento, inclusive como estas tarjetas del cine, ¿no? De Cinépolis, Cinemex, que de repente se llegaban a dar, pues que donde pues tú acumulabas puntos y podías comprar los productos en el propio establecimiento. Yo no puedo tomar mi tarjeta de puntos Cinépolis y de alguna manera ir a comprar con eso a una estación de servicios. No puedo tomar mi tarjeta de Liverpool y pagar en un restaurante con los puntos de esa tarjeta. Entonces, cuando tengo un esquema así, donde sí me permite migrar o con mi tarjeta, migrar de un establecimiento a otro, entonces sí será actividad vulnerable. Cuando solamente es para usarlo en mis propios bienes, en mi propio establecimiento, no será una actividad vulnerable, para tenerlo muy en cuenta. Ahora, esta diferenciación no se da en las demás figuras, ni en los vales y cupones, ni en tarjeta prepagada de crédito o de servicios. Ahí no importa que de alguna manera la utilice en mi establecimiento o en un tercero, justamente porque este tipo de tarjetas, pues el objetivo es ese, el objetivo es que la tarjeta me sirva para todos los establecimientos o para establecimientos distintos. Entonces es importante también definir esta parte y muchas de las cosas que estaremos comentando tienen su punto de coincidencia. También en el tema fiscal, también en el tema de la discrepancia, en cuánto estoy gastando con estas tarjetas, cuánto estoy de repente gastando en tarjetas de crédito o de servicios, que puede de alguna manera redundar en esta parte. Ya como finalizando esta parte, nada más diferenciar un poco cómo es que voy a informar este tipo de operaciones. En el caso de tarjetas de servicios, mejor empezando por los formatos. Del lado derecho de la lámina tienen ustedes 3 formatos.
que son los formatos que están ahí en la página del portal antilavado y que me permiten hacer el informe o el cumplimiento en cuanto a aviso se refiere de las obligaciones de esta fracción de servicios de tarjetas de servicio de crédito. Entonces, el formato 1 lo voy a utilizar para tarjetas de servicio de crédito. El formato 2 lo voy a utilizar para tarjeta prepagada y para vales o cupones. Y el monedero electrónico tiene su formato específico, única y exclusivamente para monederos electrónicos. Sean vales o cupones o sean monederos electrónicos de alguna forma. Ahora, hay una parte importante en esto que comento en relación con los vales o cupones, lo voy a decir en un momento. El vale o cupón no necesariamente tiene que ser un vale o cupón que utilice en establecimientos de terceros. Esto es solamente para el monedero electrónico. Si yo genero un vale o un cupón de alguna promoción y lo utilizo en mi propio establecimiento y supera los límites que estoy comentando, también es actividad vulnerable. Entonces, sobre todo es una situación que de alguna manera yo he escuchado, no me ha tocado verlo, pero sí lo he escuchado como en bienes un poquito más grandes, un poquito más altos, como bienes inmuebles, que dan algunos bonos o algunos cupones, o en vehículos, que también puede darse en algunas agencias automotrices, que puede generar una situación de este tipo por algunos cupones o descuentos importantes. Y digo este tipo de bienes porque son los bienes que de alguna manera pueden generar un descuento o un cupón de estos montos. Entonces es importante que ahí no importa que el cupón sea para el consumo de mis mismos bienes, sino que de alguna manera será actividad vulnerable y deberé de tener una actividad dada de alta en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces es una de las situaciones. Hay cheques de viajero también, eso tenemos que vigilar. En el caso de los cheques de viajero, pues hablamos aquí nuevamente de una emisión o comercialización que tendría que ser habitual o profesional para que pueda ser actividad vulnerable. Tengo que dedicarme a los cheques de viajero. ¿Sí? Revisando un poco la gráfica o el diagrama de esta obligación o de esta actividad, me encuentro con que de igual manera tiene que darse la emisión o la comercialización del cheque de viajero. Y debe de ser una entidad no financiera, debe ser un particular, por supuesto, porque el sistema financiero te identifica desde el momento en que generas este cheque de viajero, pues que recordemos que es este tipo de documento que de alguna manera yo creo para llevarlo y consumirlo en el extranjero, principalmente en viajes de tipo turísticos. Es una situación que ya de alguna manera está un poco en desuso, ya no creo yo no es tan común, o al menos no me ha tocado verla tan común, puesto que todos los plásticos han de alguna manera pues cambiado esta cuestión, ¿no? Ya no se requiere tanto un cheque de viajero ni alguna situación, porque ya con alguna tarjeta de crédito de las que acabamos de comentar, pues tú llevas ahí de alguna manera ya un efectivo virtual, ¿no? Entonces es importante por ahí revisarlas. En el cheque de viajero, de alguna manera cuando yo suscribo un cheque de viajero me van a identificar, me van a pedir mi documentación, se debe de armar un expediente desde cualquier monto, no importa que sean 2 o 3 pesos, debo de tener la documentación de esta persona que llegó a suscribir un cheque de viajero. Y el aviso lo voy a dar a partir de 57.804.90, ¿de acuerdo? Entonces, es este tema de los cheques de viajero, pues que por ahí también es importante tomar en cuenta. Ahora, esta parte es una situación, creo yo, importante. De alguna manera estamos hablando de alguna situación interesante, una situación que me permite por ahí esta situación para poderlo generar. Entonces, una pregunta, ¿se alcanza, hay algún problema con la transmisión? ¿Se ve bien la lámina? ¿Se ve bien la transmisión? Se ve correcto, Ángel. Excelente. Entonces va a ser aquí, entonces mi computadora, porque yo me veo todo congelado, ¿no? En la pantalla, pero entonces ustedes me ven bien, no hay ningún problema. Pero la presentación se ve correcta, sí se ve un poquito friseada la imagen, eso sí. Ah, de acuerdo. Por eso lo preguntaba, porque sí vi mi imagen congelada y dije, a lo mejor ya tengo ahí media hora hablando y nadie me escucha, ¿no? Pero vamos a continuar si es que está todo correcto. En el caso de las operaciones de mutuo, esta es una parte que a mí me parece es muy importante. Es muy, muy importante porque es muy común, digo, los que de aquí sean contadores y que tengan de alguna manera su propio despacho o que de alguna manera trabajen para alguna empresa o grupo de empresas,
no me dejarán mentir que es un tema muy común, ¿no? De repente se requiere flujo para hacia un lado u otro y pues por supuesto que el documento por excelencia pues es el contrato de mutuo o de préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco analizando el esquema de este tipo de operaciones, aquí sí vamos a detenernos un poquito y por supuesto, y reitero, los comentarios que ustedes tengan, adelante, no hay ningún problema, enriquecen mucho esta charla y veo que el número de personas es importante, entonces los comentarios de tan distinto foro, de tan distintos número de personas, pues serían excelentes. Entonces, el esquema de las operaciones vulnerables de mutuo es la siguiente. Yo tengo que hacer el ofrecimiento de este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? El ofrecimiento tiene que ser por una entidad que no sea financiera. Si los bancos, el sistema financiero está fuera completamente de este esquema. El ofrecimiento tiene que ser habitual o profesional, y aquí es donde me detengo un poco. Cuando hablamos de habitual o profesional, estoy hablando de que de tipo profesional, estoy hablando de que me dedico a eso, ¿de acuerdo? Yo me dedico al tema profesional, mi actividad es otorgar préstamos a algunas empresas y ahí es donde es profesional. Pero aunque yo no me dedique a ese giro específico, puede ser una actividad habitual y es ahí donde yo comento que de repente es muy habitual este tipo de prácticas donde pues un mes le prestas a la empresa de grupo y otro día te lo regresa y luego le prestas a la otra, luego te lo vuelvo a regresar y luego esas dos te prestan a ti y tú se las vuelves a pagar y este tipo de flujos o de movimientos que se empiezan a dar en esta materia, ¿de acuerdo? Entonces es importante por ahí nada más contemplar que esta actividad profesional o habitual es diferente, hay una situación distinta entre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago este ofrecimiento de manera profesional o habitual, hay tres actividades que son las que de alguna manera voy a estar reportando. Una de ellas es el mutuo, creo que va a ser el más común. Otra de ellas son los préstamos o los créditos y otra es la garantía. Es una actividad más común, pero también se llega a dar que de alguna manera una parte se ofrece de alguna manera a generar una garantía en un crédito, aunque no sea directamente lo obligado. También son operaciones que de alguna manera pueden estar. Y estas tres operaciones, incluyendo la de garantía, se puede dar, digo, por supuesto, esa la garantía es propiamente, la garantía como operación es propiamente dicho, pero el mutuo o el caso de los préstamos, no importa que sean con o que sean sin garantía. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de este tema, se da la actividad vulnerable. Ahora, analizando un poquito ya los montos, no importa la operación o el monto de la operación, yo debo de identificar el tema de estas operaciones y solamente daré aviso cuando de alguna manera pues supere los 143.840. Recordemos que en las actividades vulnerables, en la gran mayoría de las actividades, yo tengo que hacer un rastreo justamente de las actividades generadas en 6 meses, en un periodo de 6 meses. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues probablemente yo hablo de un préstamo de cualquier monto, pero yo tengo que hacer un monitoreo en un periodo de 6 meses, de tal manera que cuando yo de alguna manera junte el monto, digo aquí para darle un ejemplo, vamos a pensar que yo empiezo a celebrar un mes un contrato de mutuo por una cantidad de 50,000 pesos. No voy a dar aviso, pero sí voy a hacer una identificación. Pasa el segundo mes y de alguna manera genero otro contrato de 50,000 pesos. Igual no doy aviso y no doy identificación. Pero ya para el tercer mes, porque ya, insisto, el margen es de 6 meses, entonces estos montos que están identificados, ojo, deben de ser los sujetos de identificación, ya superaron el monto del aviso. Entonces, cuando superan el monto del aviso, lo que tengo que hacer es ahí sí ya presentar un aviso en relación a un monto acumulado de 6 meses. ¿Sí? Es importante de alguna manera cuidar este margen y cuidar esta cantidad. Ahora, yo por ahí señalaría alguna otra situación que es el que justamente estoy ahorita comentando y que se refiere específicamente al tema de las operaciones entre empresas de grupo, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, las empresas, hay empresas que, o el común de estos préstamos se dan entre empresas de grupo. Entonces, nada más aquí hay un tema que me parece que es un punto fino que hay que recordar. Las reglas de carácter general en materia de lavado de dinero me dan el concepto de qué es una empresa de grupo. Hay algunas empresas que por alguna razón, yo soy un propietario en común, ¿de acuerdo? Y este propietario en común, pues tiene diversas empresas,
pero en una empresa está él como propietario del grupo, y luego en otra pone a su familia, en otra pone a sus papás, y tiene varias empresas en un mismo domicilio, ¿sí? Entonces, eso como tal no es una empresa de grupo. ¿Qué es lo que señala esta cuestión o las reglas de carácter general, como les comento? Es que debe de haber una participación directa o indirecta en las demás empresas, y una de las empresas debe ser la que controla a las demás para que se pueda dar el concepto de grupo. Entonces, no nos confundamos. Entonces, cuando yo tengo una operación entre empresas de grupo, es cuando las empresas comparten capital. Pueden ser empresas que de facto sean de un mismo propietario, pero si no comparten capital entre ellas, si no están ligadas por capital, la regla de carácter general no me permite considerarla como empresa de grupo. Ahora, ¿por qué voy a este tema de las empresas de grupo? Porque en esas reglas de carácter general también hay una dispensa para este tipo de operaciones. Es decir, me dice, mira, no vas a presentar aviso en el caso de que realices operaciones entre empresas de grupo. Y nos hemos topado con algunos casos en los cuales realmente las empresas, pues sí son de un grupo, sí son de facto de un grupo, pero no comparten capital, pero sí se prestan entre ellas. Entonces, cuando se empiezan a prestar entre ellas, ellos dicen, soy empresa de grupo, entonces pues no presento aviso, ¿no? Y son cantidades muy superiores a los 143,000 pesos que señala la norma. Entonces, y están presentando sus avisos como si fueran empresas de grupo, pero hay que atender al concepto de empresa de grupo. Hay que tener cuidado si nosotros participamos, si tenemos como clientes en una empresa que tenga o en un grupo que tenga varias empresas. Hay que ver que sí sea una empresa de grupo para poder yo dispensar esta obligación de poder presentar el aviso, ¿sí? Porque no de facto, por nada más ocupar un mismo espacio físico, eso no me da que sean empresas de grupo. Entonces, hay que tener cuidado con esta parte en el caso de los contratos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante por ahí tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración para este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Vamos continuando un poquito con la presentación, pues nos encontramos con el tema de la prestación habitual o profesional de servicios, de construcción. Aquí voy a poner el esquema, que me parece que es un poco más claro. Aquí están. Entonces, hablamos de actividades sobre inmuebles. Esta actividad tiene que ser también profesional y tiene que ser una actividad habitual. Si lo hago de manera esporádica, ocasional, como señala esta parte, no estaría entre alguna actividad vulnerable, aunque caigan alguna de estas actividades. Y estas actividades se refieren a la constitución de derechos sobre inmuebles, a la intermediación en transmisión de propiedad de inmuebles, es decir, normalmente los corredores inmobiliarios que están realizando este tipo de conexiones para efectos de poderlo hacer, servicios constructivos y desarrollo de inmuebles o desarrollos inmobiliarios, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un elemento que tiene que ser muy importante diferenciar. No basta con que yo realice este tipo de servicios si no hay una operación de compraventa de los citados inmuebles por cuenta o a favor de la persona a la cual le preste los servicios. Y pongo el siguiente ejemplo. Yo tengo por aquí, del lado izquierdo, a un prestador de servicios. Vamos a llamar una inmobiliaria. La inmobiliaria, mediante un contrato de prestación de servicios, tiene un cliente que es la persona objeto de identificación. Esta es la persona sujeta a informar. Ahora, debe de haber una compraventa del inmueble de esta persona hacia un tercero, para que esta persona esté obligada, en virtud de su contrato, a informar. Tiene que haber necesariamente una compraventa, porque así lo exige. Ahora, hay algunos servicios que se pueden dar de igual manera. Hay un prestador, hay un contrato de servicios, hay un prestatario, pero no se da la actividad de compraventa. ¿Como cuáles servicios? Hay algunas inmobiliarias que se dedican a la administración de instalaciones, ¿sí? Yo soy la inmobiliaria y yo administro, por ejemplo, clubes deportivos. Hay casos en los cuales dices, oye, pues yo soy de alguna manera el propietario del club deportivo o soy de alguna manera, pero yo no tengo la capacidad de administrar el club. Entonces le llamo a una inmobiliaria para que me diga, oye, administrame el club deportivo. Tú haz toda la gestión, tú haz los cobros, tú dale mantenimiento, tú haz todo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, ¿ahí hubo alguna operación de compraventa? Pues no. Entonces, sí es una actividad, sí es un servicio prestado sobre inmuebles, pero no involucra una compraventa. Entonces, no tendrá que hacer o no tendrá que involucrar un servicio como tal
que es susceptible de informarse. Ahora, ejemplos de estos servicios puede haber muchos, pero yo aquí señalo algunos. Valuación y estudios de mercado sobre bienes inmuebles. Puede ser, es un servicio relacionado sobre bienes inmuebles, sobre todo en la intermediación. Si a mí me contratan como agente inmobiliario para hacer una evaluación de un inmueble, pues yo voy y la hago, ¿no? Pero probablemente no involucró la compraventa, simplemente querían saber, pues, cuál era de alguna manera esta situación. Administración de arrendamientos, la administrador de proyectos y desarrollos, tampoco hay compraventa. Si a mí me contratan como empresa inmobiliaria o constructora para dar un servicio de administración de un proyecto constructivo, no es como tal una situación que va a involucrar un inmueble. Aquí tenemos un caso muy particular también, que es el clásico caso del arquitecto, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que ha llegado a surgir dudas en algunos foros. Yo de repente soy una persona que tengo un terreno, una persona, y contrato un arquitecto para que el arquitecto de alguna manera haga la construcción de mi vivienda, de mi casa habitación. Entonces ahí la pregunta era, oye, ¿el arquitecto está obligado, o el ingeniero, o lo que sea quien sea que construya, a informar o a informarme como actividad vulnerable? La respuesta desde mi punto de vista, y además bajo un criterio que ya emitió la UIF, es que no es de alguna manera un obligado a informarme. El arquitecto no tendría por qué informarme de todos los pagos que yo le hago por la construcción de mi casa. ¿Por qué no? Porque no involucró la compra-venta del inmueble. Es una casa que yo me voy a quedar para mí. Entonces él simplemente la construyó, pero no involucró el tema del inmueble de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante diferenciar este tipo de servicios para no estar de alguna manera, que nos ha tocado ver también, informando en los avisos, operaciones que no son sujetas de alguna manera de informar sobre esta parte. Por supuesto que lo que sí corresponde informar, pues hay que cumplirlo, hay que darle cumplimiento a esta parte, pero pues yo creo que también, si no estamos obligados, pues qué necesidad de estar informando cosas que no son sujetas o que la norma no nos obliga a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este tema con los inmuebles, nada más ahí señalarlo, cualquier tipo de servicio sobre inmuebles, hablamos de que por cualquier monto es identificable. Si caigo en estos supuestos, invariablemente tengo que generar toda la documentación y todo el expediente de la persona a la cual estoy prestando el servicio, y voy a dar aviso únicamente cuando el valor de la operación involucrado sea mayor a 719,000 pesos, ¿correcto? Entonces, esta es una de las partes importantes, y creo yo una de las partes más comunes en este sentido. Sí, también hay una situación cuando sí se da el tema de los inmuebles, es decir, cuando sí hay realmente un servicio, donde sí decimos, oye, yo te voy a prestar un servicio para efectos de buscarte el comprador o el vendedor de tu terreno, ¿correcto? Entonces ahí de alguna manera el contrato tendrá que decirnos si sí se involucra una actividad de compraventa o si no se involucra esa actividad de compraventa. Parte de la información que el agente inmobiliario tiene que reportar, pues viene una serie de datos que es importante. Entonces yo ahí lo único que les sugeriría es, pues cuiden de alguna manera qué datos reporta el agente inmobiliario. ¿Por qué razón? Digo, sea física o sea moral, no importa en qué carácter se actúe, porque recuerden que también en las operaciones de compraventa de inmuebles, por su parte el notario o alguna persona con fe pública otorga o genera de alguna manera también un reporte. Entonces es importante que la información que está generando el agente inmobiliario pues coincida con la que el notario va a reportar, ¿no? Porque de alguna u otra forma pudiera haber ahí un cruce de información donde bote una diferencia entre la información que reporta el agente inmobiliario, que son datos que son muy similares a los que reporta el notario. Entonces nada más cuidar esta parte para que no vaya a haber pues alguna situación ahí en la cual se malentienda, ¿no? esta cuestión, ¿sí? Continuando un poco con la información de este tipo de servicios sobre inmuebles, nosotros tenemos estas 4 actividades. Como bien comentamos, la constitución de derechos sobre inmuebles, la intermediación en la transmisión de propiedades y cuando son inmuebles, los servicios constructivos y, por supuesto, el desarrollo de inmuebles. En este caso, cuando se van a informar este tipo de operaciones, nosotros tenemos 2 tipos de formato que están disponibles en la página por ahí del portal antilavado. Es decir, son 2 formatos diferentes para dar cumplimiento a esta fracción relacionada con los servicios sobre inmuebles.
El primero de ellos se denomina así, se denomina inmuebles, y mediante este formato tendré que informar las 3 actividades primeras, la constitución de derechos sobre inmuebles, tendré que informar también la intermediación en la transmisión de propiedad en los inmuebles, tendré que informar los servicios constructivos cuando sí involucren una actividad de compraventa. Ojo, no perdamos de vista que tiene necesariamente que involucrar, tiene que terminar en una compraventa estas actividades. De lo contrario, sí son actividades claramente definidas aquí, pero no serán actividades vulnerables, no caerán en el supuesto de actividad vulnerable. Y en el caso del desarrollo de inmuebles, en el caso de desarrollos inmobiliarios, hay un formato específico y especial para el desarrollo de los inmuebles. Sí, en este formato lo que me pide pues, es una serie de datos, particularmente de quiénes están fondeando el proyecto. Por ejemplo, si voy a hacer un desarrollo de quizá 100, 200 o 300 viviendas para casa habitación, lo que me pide este formato es que le diga de dónde saqué los recursos para desarrollar esos inmuebles. O sea, dime quién fue quien te aportó, dime si fue el banco, dime si fue un socio, dime si fue un fideicomiso, y dime cómo te aportó, si fue en efectivo, si fue con cheque, si fue con transferencia, si fue una aportación de capital, dime cómo fue, o dime si alguien te prestó. Entonces, esta es una parte importante que de alguna manera debemos observar en este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, viene por aquí esta parte. Otra de las partes interesantes, no sé si hasta este punto hay algún comentario, si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna observación sobre lo que estamos aquí realizando, si hay alguna duda, ustedes coméntenme. Bien, pues si no hay algún comentario, pues igual continuaremos con la siguiente actividad vulnerable. Nada más para corroborar, si me escuchan de manera correcta, lo pregunto porque me salió un mensaje que hay algún problema con el audio aquí en el programa, ¿no? Sí, sí se escucha bien. De hecho, veo algunas manos levantadas. No sé si alguien quiere que active su micrófono para que pueda participar. Veo, por ejemplo, que Ana Luisa tiene su mano levantada y algunos adicionales. Está el chat. Si gustan, pueden ahí compartir y con todo gusto les activamos el micrófono para que puedan participar. De acuerdo, sí, yo creo que adelante, o sea, por mí adelante con la activación del micrófono, para poder de alguna manera, porque aquí en la presentación, soy franco, no alcanzo a de repente leer todos los mensajes que llegan en el chat, pero adelante, déjame tratar de alguna manera de poderlos ver, algunos de los mensajes, que ya son algunos bastantes, pero creo que no son tantos, ¿no? Pero sí, sobre todo los que tienen la mano levantada, pues adelante, ¿no? También me parece que Concepción Rebollares tiene la mano levantada. No sé, voy a activar su micrófono por si quiere. Adelante, sí, adelante. Nada más que veo que no tiene como configurado su audio en su equipo. Me está marcando. Fue alguna... Ok, mira, aquí hay alguna pregunta que igual te lo comentamos. Dice, si una persona tiene muchos ingresos en efectivo, pero todo lo reportan ante el SAT, ¿es vulnerable? Aquí va a depender, Claudia Jiménez. Claudia, aquí va a depender de la actividad que realiza, pues es alguna de las que hemos estado ahorita comentando. O sea, las actividades vulnerables no van en el sentido de si es un ingreso en efectivo o no es un ingreso en efectivo, sino que desarrollemos la actividad que de alguna manera nos está señalando la norma. Ahí en el caso de los ingresos en efectivo, si nada más yo lo que comentaría es, habría que ver si no caen algunas de las actividades del artículo 32, que básicamente son las mismas que las vulnerables,
para que tenga de alguna manera una restricción en sus operaciones, recibirlas en efectivo. Pongo el ejemplo, si se dedica esta persona a la compraventa de vehículos, pues el margen son por ahí como de 230, 240 mil pesos, si mal no recuerdo, ahorita más adelante viene, donde yo no puedo recibir un pago de un vehículo en efectivo. Entonces, dependerá mucho de a qué se dedique, pero la actividad vulnerable no iría vinculada si recibe en efectivo o no, sino evidentemente será vinculada a qué actividad desarrolla. Por supuesto que por otro lado, el sistema financiero tiene sus actividades, tiene sus modelos de riesgo. De tal manera que hay veces que el banco, aunque nada tiene que ver con el SAT, nada tiene que ver con la ley que estamos viendo, pero que congela congela cuentas para que tú acredites de dónde estás sacando efectivo, ¿no? Que viene de alguna actividad ilícita, ¿no? Es lo que de alguna manera yo pudiera comentarte. Hay otra pregunta de Reynoso Sapien, que comenta que tiene un contribuyente que se dedica a construir y vende a la vez las casas. ¿Tendría que presentar el formato 1 del desarrollo y el formato 2 para cuando se venda? La respuesta es que sí, porque en este caso el contribuyente realiza una actividad de alguna manera de desarrollo de inmuebles y a la vez hace la venta. Entonces, esto quiere decir que tendrá primero que informar de dónde obtuvo los recursos para hacer el desarrollo y en lo posterior te tendrá que informar el tema de la venta. ¿De acuerdo? Se tendrá que decir a quién fue a quien le vendió la vivienda, porque entonces estaríamos hablando del primer supuesto de constitución de derechos reales relacionados con la transmisión de la propiedad de estos inmuebles. Entonces, ahí sí, porque en el caso que comenta por aquí Reynoso Sapien, Erika Gabriela Paulina Reynoso Sapien, de alguna manera, sí se da el supuesto de vender las casas. Si solamente construyes, no hay una actividad vulnerable. Tiene que haber forzosamente la actividad de venta. Y la persona que realice el proceso de la actividad de venta es la que tiene que presentar justamente estas situaciones. Ahora, viene aquí otra pregunta en donde Javier Olivares pregunta si se adquiere un inmueble por herencia, ¿también se debe de reportar? La respuesta sería que no, porque de alguna manera tendríamos la operación que se involucra aquí es una operación únicamente de compraventa. Obviamente la donación o la herencia en este caso es una manera de transmitir la propiedad, por supuesto, pero no todas las formas de transmitir la propiedad son sujetas a la actividad vulnerable, sino la única actividad es la compraventa, es la única actividad que de alguna manera está sujeta a la actividad vulnerable. Habla también Concepción Rebollar, nos pregunta que de la instalación de ventanería para casa habitación en un inmueble, para su venta se considera actividad vulnerable. La respuesta sería no, porque obviamente la actividad de esta persona que está señalando Concepción es la instalación de ventanería, es decir, yo me dedico a una prestación de un servicio tal cual que no está contemplado. No, la simple venta de la ventanería o de todos estos elementos que van en la casa habitación no constituyen por sí mismos una casa habitación. Es decir, si yo tengo una ventana, no tengo por sí mismo un inmueble. La ventana por sí mismo es un bien mueble. Entonces, no estamos ante el caso de una actividad vulnerable. Claudia Ivette Rojas pregunta, dice, buenas tardes, una duda. Una persona física solo dado de alta como arrendamiento de bienes inmuebles cubre una renta de únicamente de 84. ¿Estoy obligado a darme de alta en actividades vulnerables? Y tendría que mandar avisos. La respuesta sería no. De hecho, justo vamos a entrar al tema de las actividades vulnerables. Nada más, permíteme por ahí revisar, que no tengo presente el monto, Claudia Ivette, de cuál es el monto de la actividad vulnerable. Ahorita comentaremos un poco en esa parte. En el caso del alta, de la obligación del alta de la actividad vulnerable, pues la obligación de darme de alta es cuando sí genero la actividad vulnerable. O sea, si no voy a realizar nunca una actividad vulnerable, aunque sea de arrendamiento, pero si no supero el monto, pudiera nunca darme de alta, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario que de alguna manera tenga esa parte de alguna manera definida. Me parece que son, aquí otra pregunta más, es de Mario Cordero Chávez. Dice, si una persona adquiere una casa para sus hijos menores de edad, ¿a quién se reporta como el comprador? Ahí va a haber un tema interesante porque ahí el notario, normalmente el notario no le gusta que una persona pague y que otra persona sea beneficiario. Y si es así, el reporte que se tiene que hacer tendrá que ser con un beneficiario controlador. Es decir, el beneficiario controlador es una persona que está detrás, es decir, no es quien paga, no es quien realiza la operación,
pero quien sí se beneficia. Entonces, de alguna manera, si la casa está a nombre de los hijos y paga el padre, por ejemplo, pues el padre tendrá que ser el beneficiario controlador. Ahí, ¿qué es lo que en mi experiencia he observado que te recomienda el notario? El notario te dice, mira, ¿para qué te metes en camisa de 11 varas? Mejor haz una donación a tus hijos del dinero con el que vas a comprar el inmueble y que de alguna manera los hijos directamente sean quien pague, ¿sí? Con ese dinero, y te evitas algunos problemas y algunas situaciones que de repente algunos notarios, también no a todos, pero como que no se sienten cómodos informando, ¿no? Forma de presentar el aviso. Si la suma de dos operaciones con umbral de identificación es diferente a los que se suman en el umbral del aviso, como para cómo se toma en cuenta las cantidades para sumarlas. Ok, en esta parte, como bien comenta, cuando yo empiezo a sumar actividades y me dan el monto de superar el aviso, yo informo el detalle de todas esas actividades, ¿sí? Yo voy informando operación en un mismo formato, operación 1, operación 2, operación 3, y ahí voy sumando la parte de todas las operaciones que me dan el umbral o que superan el umbral para presentar el aviso. De esa manera es como se presenta esa suma de esas dos operaciones. En un dado caso habían comentado que creo que no se podía, creo que ya regresó la transmisión, que no se podía hacer alguna cuestión, y lo que señala también el portal es que tengo que sumar en una sola operación las dos. ¿Sí? Sumo las dos operaciones e informo. Pero aquí lo importante es el control de esas operaciones por un lapso de 6 meses, que es de alguna manera pues relativamente complicado. Espero de alguna manera poder haber desahogado pues, parte de sus dudas. Vamos a seguir tomando espacio para poderlo hacer, para poder avanzar y dejar un margen al final para algunas dudas o cuestiones de intercambio de ideas que pueden llevarse a cabo en el caso de esta parte, ¿no? Regresando con la presentación, tenemos este tipo que es la comercialización de la joyería. En el caso de la comercialización de la joyería, pues básicamente estamos hablando de este tipo de establecimientos, ¿no? De centros joyeros, este tipo de cuestiones, y es importante distinguir aquí dos temas. Si yo soy, de repente me preguntaban en algún momento, me decían, oye, ¿y qué es lo que pasa si yo soy una persona física y de repente compré hace tiempo alguna joya, alguna cuestión y ahorita la quiero vender? ¿Tengo que informar, tengo que darme de alta? La respuesta sería no, porque la actividad tiene que ser habitual o tiene que ser profesional, ¿de acuerdo? Entonces es importante definir esta parte, es importante. No cualquier operación por sí misma es una vulnerable, sino tengo que ver si es habitual o profesional, y de ahí la importancia de distinguir cuáles sí me piden que sea habitual o profesional y cuáles no. En el caso de las joyas, lo que se considera joyas son tres cuestiones. Digamos, pues piezas hechas a partir de metales preciosos, piezas hechas a partir de piedras preciosas, o de alguna manera joyas o relojes que también de alguna manera involucren piedra preciosa o metal precioso, que es como le denomina esta parte. Entonces, puede ser inclusive combinación de piedras y metales también, y que obviamente, ojo aquí, involucren operaciones de compraventa de dichos bienes. Otra vez debe de existir la compraventa de muchos bienes. Hay algunos casos donde también se prestan servicios relacionados con joyería, particularmente con relojes, en los cuales te asesoran para efectos de buscar algún buen reloj. Este tipo de servicios solamente de asesoría en materia joyera o de joyería no son actividad vulnerable. Tienen que involucrar la compra-venta de este tipo de artículos. En este caso, lo que tenemos es una identificación a partir de 72,000 pesos, es decir, puedo comprar alguna joya que sea de algún metal precioso, de alguna piedra preciosa, pero si no supera los 72,000 pesos, si viene por 50 o por 40 o por 30, no hay ninguna obligación de tener una actividad vulnerable. Ojo, si yo tengo actividades debajo del umbral de los 72, ni siquiera son acumulables para los 6 meses. Las únicas que son acumulables son las que superen los 72, son las únicas que se computan de acuerdo al artículo 8 o 7, me parece el reglamento, para que empezar a computar en los 6 meses para ver el aviso. Este objetivo es justamente pues para ver que alguien, pues a lo mejor en un mes no superó el umbral de 72, pero todos los meses está comprando algún reloj o alguna joya por 80, ¿no? Un mes 80, otro mes 80, y por ahí se está jugando un poco en la información. Es para evitar este tipo de prácticas recurrentes en este sentido. Entonces, es importante pues por ahí tomar en cuenta esta parte. Ahora, también esta cuestión que son las subastas,
y la comercialización de arte. Aquí hay también dos temas de alguna manera importantes a distinguir. Yo me puedo dedicar a comercializar este tipo de obras de arte o puedo ser una casa de subastas, estas casas que de repente llegan piezas de arte y que comienzan de alguna manera a subastarse como tal, ¿no? Entonces, esta parte, pues es importante por ahí distinguirla, que van a ser los sujetos. Ojo en esta parte que tiene que ser habitual o profesional. Si yo tengo por ahí en mi casa un cuadro, una obra de arte que quiero empezar a vender, aun cuando supere los umbrales, desde mi perspectiva, no tendría que darme de alta yo como persona física, porque es una actividad aislada, es una actividad ocasional, no lo hago de manera habitual, ni lo hago de manera profesional como mi forma de sustento o como mi forma de alguna manera de obtener mis ingresos. Entonces, es importante también distinguir este tema y no irnos hasta el extremo, porque de alguna manera, pues hay veces que sí, alguien dice, oye, pues vendí ya mi cuadro que tenía ahí y superó esta parte. No es por esa parte. Inclusive también hay que distinguir una parte interesante que es la subasta y la comercialización. No involucra los servicios justamente de la generación de este tipo de materiales. ¿A qué voy concretamente? Entonces tenemos el caso de una persona que se dedica a pintar cuadros, a pintar retratos de algunas personas. Son cuadros que sin lugar a duda, aquí viendo un poco el esquema, sin lugar a dudas superan a veces los umbrales que son estos de aquí, 215 o 401. Son algunos cuadros que de alguna manera superan estos montos, pero el servicio para pintarte yo un cuadro no está contemplado. Si yo soy una persona, un artista, y empiezo a desarrollar este tipo de obras de arte, pues de alguna manera no estoy obligado. Es nada más subasta y comercialización, no el artista como tal, ¿de acuerdo? Sino las grandes empresas que se dedican a la comercialización o movilización de este tipo de obras. Esta parte es muy importante. Ahora, en este caso nada más hacer el comentario, especificar que pues cuando hacemos obras de arte, inclusive yo ahorita mismo me referí como en el ejemplo, pues yo me refería a cuadros, ¿no? Quizá te imaginas pues por ahí el Starry Night, ¿no? Que es muy famoso, este tipo de cuadros que son de mucha fama, pero no solamente el arte se limita al tema de los cuadros o de la pintura. Hay que recordar que la ley de derecho de autor prevé diferentes tipos de obras literarias o de obras de arte, que es como la denomina esta ley de derecho de autor. Entonces hay obras de arte de muchos tipos, no solamente, aquí tenemos por ejemplo la más clásica, como dije, que es el tema de la pictórica, donde vienen las obras de arte, las pinturas, todo este tipo de cuestiones, pero hay también esculturas, hay también inclusive obras dramáticas, hay musicales, hay inclusive danza, hay caricatura, hay inclusive fotografías que de alguna manera son consideradas como obras de arte. Quizás software, pues no tanto, ¿no? Pero sí, hay otros tipos de arte que de alguna manera se prestan y que también pueden ser sujetas a este tipo de cuestiones. ¿Sí? No solamente hablamos del tema de la pintura, sino también puede haber algunas otras que de alguna manera están involucrados a este tipo de situaciones. Entonces, nada más para no perder de vista esta parte. Y en el caso de las obras de arte, estamos hablando de un umbral de identificación de 215,000 pesos. Es decir, si mi obra de arte comercializada es de 215,000 pesos, yo como casa de subastas tengo que identificar a quién fue la persona que compró este tipo de cuestiones. Tengo que pedirle su expediente y en el caso de que supere el monto de 431, además de la identificación, pues tenemos que de alguna manera poder identificar a esta persona. Es decir, viene la identificación con el aviso. Guardo mi expediente y de alguna manera presento con el mismo el aviso. Y por ahí también una pregunta, dice, en el caso de monederos electrónicos, ¿el monto es por cada monedero o por la suma de todos los monederos que se comercializan en un mismo cliente? Es por lo que tú estás comentando, es por monedero en específico, ¿de acuerdo? Es por persona. Entonces, cuando yo tengo en este monedero un monto acumulado de los montos, de las cantidades que ya vimos, es ahí donde tengo que identificar. O sea, es por individuo. Recuerden que lo que yo identifico no es como tal el monedero, sino identifico al cliente, ¿de acuerdo? O sea, no va al monedero, sino va al cliente. Mi cliente tiene monederos, tiene tarjetas prepagadas, tiene de alguna manera tarjeta de servicios, tendré yo que identificar por cliente cada uno de los montos, dividiendo el límite para cada uno de los servicios que le estoy prestando.
pero es por cliente, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para tenerlo en cuenta esta parte. Y continuando con la presentación, perdón, aquí creo que me equivoqué de lámina, aquí está. Entonces, tenemos los umbrales de las obras de arte, ¿no? Que vienen en esta parte. Y viene esta situación que también es interesante y es muy común. Hablamos de la comercialización y distribución de vehículos. La comercialización y distribución habitual de vehículos o profesional de vehículos. Es decir, me tengo que dedicar justamente a esta parte. Aquí hay un tema que es muy importante. Creo que por aquí lo vamos a checar. Creo que es más bien en esta parte. Aquí quisiera llamar la atención sobre dos puntos. El primero es que igual debe ser habitual o debe ser profesional. Otra vez, si yo soy un particular y si voy a vender mi vehículo, inclusive puedo ser una empresa de carácter privado, ¿ok? Pero no me dedico yo pues, a la compraventa de vehículos, simplemente tengo mis activos fijos ahí y pues de alguna manera los estoy vendiendo. Desde mi punto de vista, los estoy vendiendo para renovarlos. O inclusive si soy un particular y empiezo a vender mi vehículo, desde mi perspectiva no caería en una obligación vulnerable. Si cada uno de nosotros vendemos nuestro vehículo, pues no tenemos la obligación de darnos de alta en el portal, reportar a la persona que de alguna manera adquirió mi vehículo y todo este tipo de cuestiones, porque no es otra vez habitual o profesional la venta de los vehículos. Es importante distinguir también un tema que no solamente hablamos de automóviles o lo que comúnmente conocemos como automóviles, sino que estamos hablando también de vehículos aéreos, de vehículos marítimos y de vehículos terrestres. Inclusive pueden ser vehículos como motos acuáticas, como quizá lanchas, aéreos, inclusive podríamos estar hablando de algunas avionetas que se dan para diversos sectores, inclusive los que más comunes que recuerdo de momento son aquellas aeronaves para la fumigación, este tipo de cuestiones del campo o de temas agrícolas que también están considerados como vehículos. Hay que ver si de alguna manera nos dedicamos a este tipo de situaciones. El esquema de esta fracción lo pintamos de esta manera. Ojo con este asunto. Ahí sí, el vehículo puede ser nuevo o puede ser usado. No necesariamente necesito que el vehículo sea nuevo. No necesariamente estoy hablando de agencias automotrices, sino también estoy hablando inclusive de esos famosos lotes de vehículos usados en los cuales se comercializan, pues normalmente son vehículos, coches, no vamos a llamarlo así, pero puede haber inclusive algunos lotes de otro tipo de cuestiones. Ojo con este apartado también. Un vehículo está definido como algún medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que lo arrastren. Cuando yo tengo una empresa que se dedica a la venta de remolques, esos remolques también son considerados vehículos y por supuesto que también son sujetos a actividades vulnerables. Ojo con este tema, el concepto de vehículo es un poquito amplio y no nada más se refiere a estos vehículos que estamos nosotros pues de alguna manera hacerlo. Dentro del medio de transporte motorizado, pues también pueden haber otro tipo de bienes. Ahora, en esta parte haría yo una pausa, bueno, nada más aquí señalar los umbrales de identificación. Aquí está el tema de la identificación de los vehículos, que es 287, hace un rato me quedé un poco corto en los montos, pero hablamos de 287. Si yo soy una persona, una agencia automotriz, un lote de coches, por darle el ejemplo más común, y el vehículo supera los 287, número a la fecha de día de hoy, 2021, entonces tengo la obligación de guardar mi expediente, de decir, a ver, ven porque te voy a identificar y tengo que tener todo tu expediente actualizado. En el caso de que el vehículo supere los 575,000 pesos, pues entonces ya tendré que dar un aviso y decir quién fue la persona que vino y que me compró esta parte. Es importante definir que no puedo recibir un pago arriba de 287,680 pesos por concepto de ventas de vehículos en efectivo también. Es importante observar este tipo de cuestiones en este tipo de operaciones. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis porque se da una situación muy similar a la que comentábamos con los contratos de mutuo. Las reglas de carácter general en su artículo 27 bis me otorgan una facilidad para no informar justamente estas ventas de vehículos. ¿Cuáles son? Son particularmente las ventas que hace, por ejemplo, el distribuidor, no el distribuidor, sino que tiene que ser como la armadora. Vamos a pensar en un ejemplo, sin hacerle publicidad a nadie, ¿no? Vamos a hablar del grupo Volkswagen, ¿no? Grupo Volkswagen, como ustedes saben, tiene pues la tarea de alguna manera importar las piezas
inclusive algunos vehículos los importa de manera pues ya fabricados, pero hay otros no, en los cuales importo las piezas y aquí en México se hace el ensamble. Y ese grupo Volkswagen, de alguna manera, empieza a entregar sus vehículos o a vender sus vehículos a cada una de las agencias distribuidores, a los de propia marca Volkswagen, a los de la propia marca Audi o de alguna otra marca que sea perteneciente al grupo Volkswagen. Inclusive Porsche también es parte del grupo Volkswagen. Entonces, lo que dice, mira, esta agencia, esta ensambladora, no va a tener la obligación de presentar mi aviso por todos sus distribuidores. Solamente los distribuidores, ya cuando se lo vendan al público en general, ahí sí habrá un aviso. Entonces, esta facilidad es particularmente para armadoras. Las armadoras no tienen que informar de estos vehículos, pues, justamente a sus concesionarios, ¿de acuerdo? Entonces, es una parte que también me parece importante, pues tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? En el caso de tener esta parte, este tipo de actividades en materia de los vehículos. Ahora, va muy ligado esta parte, ya yéndonos un poquito al ámbito de los distribuidores, ya las personas que les venden directamente a la persona que de alguna manera hace la venta del vehículo o la persona que adquiere el vehículo. Digo, no es para nadie un secreto que las condiciones de seguridad no son sencillas actualmente. Y es muy común que algunas personas pues hagan el servicio de blindaje en sus vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, esos servicios de blindaje son unas actividades separadas. Yo he visto de alguna manera algunas personas, particularmente hablamos de empresas que se dedican al blindaje de los vehículos y prestan servicios en dos niveles, en dos formas, ¿de acuerdo? O sea, ellos de alguna manera adquieren los vehículos, los blindan y venden el vehículo. Entonces, ese tipo de agencias o de entidades, ojo, tienen desde mi perspectiva dos actividades vulnerables. Una es la venta del vehículo y otra es el servicio de blindaje, ¿de acuerdo? Ellos tendrán que informar los vehículos que están de alguna manera vendiendo y por otra parte el blindaje. Entonces, ahí son dos actividades vulnerables. Recuerden que cuando se hace el alta en el portal antilavado, yo tengo que dar de alta qué actividades estoy desarrollando, qué actividades estoy llevando a cabo. Entonces, ahí es importante distinguir esta parte. Hay inclusive algunos, o hay en otro de los esquemas donde operan este tipo de negocios, es que tú llevas tu vehículo. Tú compras tu vehículo y lo llevas y lo único que te hacen ahí es el blindaje. Esos son los exclusivos servicios de blindaje sin la venta de los vehículos. Entonces es importante por ahí revisarlo. Es también importante este asunto porque aquí no viene creo que el formato, pero cuando ustedes ven este tipo de empresas que se quedan a blindaje, el formato donde informas, obviamente identificas a la persona. O sea, la autoridad lo que quiere saber es quién fue quien solicitó el servicio de blindaje. Oye, dime quién es quien está solicitando el blindaje de un vehículo, porque pues de alguna manera también la autoridad lo identifica como un factor de riesgo para efectos de dinero. Entonces, ya cuando me identifica la persona, también me parece un dato curioso que les comparto, que el formato te pide el nivel de blindaje. Hay por ahí una clasificación, un rango, que es de blindaje tipo A, blindaje tipo B, blindaje, etcétera, y nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hay niveles de blindaje diferentes. Y la persona que presta esos servicios tiene que señalar qué tipo de servicios de blindaje fue el que prestó. Fíjense ustedes qué importante es conocer todo este tipo de partes, porque no solamente te dicen que blindaste, sino blindaste con qué seguridad. Entonces eso permite a la unidad de inteligencia financiera armar de alguna manera sus modelos de riesgo. En el caso de la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera funciona en tres aristas. Una que es la parte de análisis, la parte que recibe toda la información. Otra es la parte, digamos, legal, la parte operativa, la parte que ejecuta de alguna manera, pues todo el aparato de la UIF cuando va por alguien en relación a que tiene una situación de lavado de dinero. Y una tercera arista, pues es una parte de la unidad de inteligencia financiera que se dedica a la regulación. O sea, la primera parte genera todo este marco que estamos viendo. Dice, mira, yo necesito este marco regulatorio, esta área lo diseña. La otra parte es la de análisis. Cuando ya se diseñaron las obligaciones, los avisos que ya conocemos, en ese momento, de alguna manera, llega al área de análisis, al área de análisis y identifican ese tipo de cuestiones. Y esta es una valoración. Oye, déjame ver qué tan fuerte
fue el servicio de blindaje. No es igual un blindaje ligero, que es nada más para que no te rompan quizá la ventana del vehículo, ¿no? Cuando lo dejas en la calle estacionado, y es otro nivel de blindaje cuando ya de alguna manera pues hablas de rifles de asalto o que detienen inclusive algunos proyectiles de mayor calibre. Entonces también esta parte se toma en cuenta en el análisis que hace la inteligencia financiera para que la otra área, la tercera área, pues ejecute de alguna manera sus procedimientos. Entonces es un tema interesante, ¿no? Ahora, en los servicios de blindaje, nuevamente señalar, debe ser habitual o debe ser profesional el servicio de blindaje. ¿Hay alguna duda? Déjenme nada más aquí leerlo rápidamente en el chat. Dice que en el reglamento de la ley antilavado, en el artículo 6, se señala que las contribuciones no forman parte del límite a recibir en efectivo. Se podría entender que adicional se puede recibir en efectivo el IVA y en caso de autos nuevos, el ISR. O sea, lo que tú dices es que yo para tomar en cuenta, yo creo que ahí el tema es interesante. Sí, pues de alguna manera eso es correcto. O sea, al final, el monto que yo tengo que tomar en cuenta, como bien lo dice ahí, es quitar el tema de la contribución. Entonces, Franco, yo la verdad no lo he visto. O sea, lo que yo entiendo a lo que se refiere por aquí nuestro amigo Blas Portilla, es decir, okay, pues si hay un límite, yo puedo decir, vamos a llamarlo el subtotal de la factura, lo voy a pagar con transferencia, pero el IVA y todo este tipo de cuestiones, pues lo voy a pagar de alguna manera, pues en efectivo, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues de acuerdo a lo que señala la disposición, me resulta como complicado. Ahí el tema es que quizá que la agencia te lo reciba, ¿no? Porque aquí veo que hablas de ISAN, y en el caso de los vehículos, yo creo que en laboratorio, yo lo veo posible, yo lo veo viable, lo veo posible, porque la restricción es sobre el subtotal, como tú bien comentas, ¿no? No sobre la otra cantidad. Pero yo sí creo que en la práctica sí pudiera ser difícil que particularmente la agencia acceda a este tipo de situaciones, que no todo en la vida es agencia, pero yo ahí nunca me ha tocado verla, tengo que manifestarlo de esa manera, pero me parece que en términos teóricos, en términos de laboratorio, de análisis con lo que estamos haciendo, pues yo creo que sí sería posible, ¿no? Para responder de alguna manera ahí a la respuesta a la pregunta de Blas, ¿no? Yo sí lo veo posible en términos de texto, de la lectura de los textos, en términos teóricos, pero habría que ver si en términos prácticos te aceptan este tipo de operaciones, ¿sí? Pero bueno, espero más o menos haber compartido un poco el punto de vista con nuestro amigo Blas. Ahora, les decía, en el tema de los servicios de blindaje, tenemos que inclusive, ojo con esta parte, es un asunto que tengo que decirles, yo no lo sabía hasta que esta ley surgió y empezamos a estudiarla. El blindaje se puede hacer sobre vehículos terrestres o inclusive también sobre inmuebles, o sea, también puede haber algún inmueble que de alguna manera sea susceptible de blindaje y también tiene que ser sujeto a este tipo de avisos, ¿no? Ahí lo dejo como dato interesante. Y nada más la puntualización que ya comentamos, que los vehículos pueden ser nuevos o pueden ser usados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el tema. Los servicios de blindaje están situados en estos umbrales para la identificación. Cuando mi servicio de blindaje supera los 215,000 pesos, pues es sujeto de identificación, no de aviso. En el caso del aviso, pues ya hablamos de un blindaje superior a 431,000 pesos, ¿de acuerdo? Por supuesto que en los servicios de blindaje también aplica el acumulado de los 6 meses. Si yo tengo 2 o 3 blindajes arriba de 215 sujetos a identificación, pues ya tendré que generar un aviso a la UIF, ¿de acuerdo? Normalmente cuando es un blindaje, pues nada más lo blindas y ya te quedas con tu vehículo pues más de 6 meses. El ánimo de esta disposición es, oye, pues yo quiero saber quién está blindando y blindando vehículos, ¿no? Porque ya de ahí esta conducta, estar blindando vehículos de manera cotidiana, pues me puede dar a entrever una situación ya un poquito más extraña en este sentido, ¿no? Nada más para tenerlo ahí en cuenta en esta parte, ¿de acuerdo?
En el caso del traslado de valores, esta es una parte importante, digo, es un nicho muy específico. Si yo tengo una empresa de valores, pues será la empresa que estará obligada a realizar este tipo de situaciones. También es importante señalar la prestación habitual o profesional de servicios de traslado. Aquí, valga el ejemplo, un poco burdo, pero pues si yo voy a hacer un traslado, si alguien me pide, de alguna manera me dice, oye, ¿por qué no te llevas N cantidad de sacos ahí o costales de dinero de aquí para esto y una lana? Bueno, pues ahí está, ¿no? A lo mejor hasta le das factura, pero como no es habitual o profesional, pues en teoría no sería una actividad vulnerable, ¿no? No sé quién quisiera ofrecerse esta situación, pero normalmente en el traslado de valores, quien se dedique a este tipo de situaciones, pues seguramente será una prestación habitual o profesional, ¿de acuerdo? Son dos servicios diferentes, vamos a ver un poco aquí el esquema. Estamos hablando de traslado de dinero o de valores o de la custodia de dinero o de valores, que son servicios completamente diferentes. Hay una excepción en este tipo de servicios y son justamente los que estén prestados por el Banco de México o algunos depositarios de valores que estén autorizados precisamente por este último, es decir, normalmente sistema financiero o entidades propiedad de gobierno no estarán sujetos a este tipo de obligaciones, únicamente los particulares. Ahora, en el caso de los servicios, pues el traslado es normalmente el que conocemos, ¿no? Que llega el camioncito blindado, lleva tu efectivo, sobre todo en estos giros donde se da mucho efectivo, y de alguna manera pues trasladamos el dinero de un lugar a otro, el efectivo de un lugar a otro. En el caso de la custodia, también hay servicios que prestan algunas empresas de carácter privado, que es como para guardar un tipo de dinero, ¿no? Que es ahí donde yo pienso que pudiera estar una situación un poco más sospechosa, por decirlo así, ¿no? Desde el punto de vista de identificar las operaciones vulnerables. Es decir, oye, si quién pide o por qué razón pide que le custodien su dinero, ¿no? Déjame ver quién está pidiendo que le guarden su dinero. ¿Por qué? Porque si te guardan el dinero en efectivo, normalmente es porque no tienes dónde guardarlo en un lugar común como son los bancos. ¿Me explico? Normalmente tenemos dinero en efectivo, el lugar normalmente que utilizamos para guardar el efectivo pues es el banco, ahí donde guardamos nuestro dinero. Ojo con este tema, porque cuando ya empieza el traslado de valores a informar, es donde te empiezan a ubicar, es donde ustedes no me dejarán mentir, viene el contribuyente que te dice, sabes que yo no tengo ningún problema con el fisco, porque pues yo de alguna manera guardo todo mi efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que cuando el efectivo se vuelve mucho, ya el colchón, habitualmente medio por excelencia para guardar este tipo de cantidades, pues ya no alcanza. Y entonces es cuando este tipo de personas recurren a este tipo de servicios para que guarden de alguna manera ahí su efectivo y que este efectivo no toque el sistema financiero. Ojo con este tema, porque, y hay veces que inclusive el cliente o en la propia empresa no te comentan este tipo de situaciones, pero en el momento en que el servicio de valores, lo voy a poner aquí están los montos, estamos hablando de una identificación de cualquier monto, o sea, no importa que yo lleve y traslade 3 pesos, es identificable en todos los sentidos. Y vean ustedes el umbral del aviso. El umbral del aviso son 287,000 pesos. A mí me parece para las cantidades que de repente se vienen manejando en efectivo, que no es un umbral muy alto, ¿eh? O sea, si yo voy con una empresa y le digo, oye, guárdame 300,000 pesos, de inmediato van a avisar, oye, aquí viene la persona X, Y o Z y está guardando aquí en mis instalaciones, en mis bóvedas de seguridad o en lo que sea, una cantidad de X. Entonces, cuando esa cantidad o cuando esas cantidades empiezan de alguna manera ojo que aquí esta parte es por operación, esta parte no va a involucrar con el servicio con lo que me cobra el servicio de traslado o con lo que me cobran por el almacenaje de mi recurso en efectivo. No va ligado a eso, va ligado al monto que pidas que te trasladen o ligado al monto que de alguna manera se pide trasladar. Hay algunos casos que la ley está previendo de algunos valores que no tienen de manera expresa monetariamente cuánto valen, cuánto cuestan, ¿no? Entonces ahí te dice, mira, cuando el valor no sea identificable y no sepas cuánto, me informas e identificas invariablemente. Y le pones a tu aviso el valor de 287,680 y se acabó y te vas a dormir. Pero mucho ojo con este tema, la identificación no es por el servicio que pago, es por el monto del dinero que guardan, o que me están resguardando o que me están trasladando. Ojo con este tema, porque si yo voy a ir un día y voy a depositar 300,000 pesos, me van a avisar.
y si llego con mis paquetes, con mis montón de costales, con 1 millón de efectivo, y los voy a guardar, otra vez me van a informar, de tal manera que la UIF va teniendo cuenta de lo que tienes guardado ahí. Por supuesto que no se entera por los bancos, pero se entera por el servicio de custodia de valores, entonces, y de dinero. Entonces, aguas con este asunto. Es importante también mantener al contribuyente al tanto de esta situación. Y la verdad es que pues debe ser parte de la asesoría que damos a nuestra empresa, a nuestros clientes, porque ya es difícil de alguna manera poder ocultar alguna cuestión, ¿no? Hablábamos de las tarjetas de servicios o de las tarjetas prepagadas, ¿no? Que también ese dinero que no llega al banco, de repente pues pensamos que es una situación que ya no estoy exento de cualquier problemática, pero es que no. Por otros medios se está informando y créanme que se sabe dónde queda el dinero a final de cuentas. Por eso lo mejor es la prevención y el cumplimiento en este tipo de situaciones. Este es un tema importante y que sobre todo nos aplica mucho a los profesionales de la rama en la que estamos nosotros, que es la prestación de servicios profesionales. Rapidito vamos a checarlo. Estamos hablando de estas 5 fracciones. Hablamos de servicios profesionales en las cuales no medien la relación laboral y en los cuales se prepare para uno de algún cliente de nosotros es las siguientes operaciones. Hablamos de compraventa de bienes inmuebles, administración de recursos, manejo de cuentas bancarias o ahorros o valores. Hablamos de la organización de aportaciones de capital y la constitución, escisión, fusión y operación de personas morales, es decir, el aspecto societario y el aspecto de aportación. Entonces, vamos a ver más o menos en este esquema cómo opera esta parte, ¿no? Para efectos de que sea una actividad vulnerable, ojo, para identificar la operación tienen que darse estos elementos. Tiene que haber un servicio, por supuesto, debe de mediar un contrato por la prestación de ese servicio, debe ser un contrato de orden civil, de un servicio que de alguna manera no tenga una relación de carácter laboral, y tiene que darse 3 cosas. Se tiene que preparar, se tiene que llevar a cabo a nombre de, o se debe de llevar la representación en nombre de. Son 3 supuestos diferentes. En el caso de la representación y en el caso de llevar a cabo a nombre de, desde mi punto de vista, la representación tiene que llevarse necesariamente con un poder de por medio. O sea, alguien me tiene que dar un poder para que yo haga la compra-venta de bienes, la cesión de derechos sobre inmuebles, la administración del recurso o cualquier otra de estas operaciones. Sí, pero yo tengo que hacerlo directamente con un poder en virtud de la persona que me lo otorgó. En el caso de llevarse a cabo, pues es como yo estar haciendo las gestiones, ¿no? En el caso de la constitución de las sociedades, por ejemplo, es que yo vaya al notario, yo haga la gestión, yo prepare el acta de asamblea, yo haga todo este tipo de cuestiones de alguna manera. Y otra es que pues yo no haga ninguna gestión, pero simplemente prepare la información, prepare los estatutos, prepare toda la información que es requerida y se la entregue a mi cliente para la presentación. Esa es mi perspectiva de todas estas operaciones. En lo general, yo creo que abogados o contadores o algunas personas que de alguna manera se dediquen a este tema, pues la parte que más va a hacer sentido son los 2 últimos puntos, ¿no? La organización de aportaciones de capital o este tipo, o constitución de asociaciones mercantiles, o todo este tema de fusión, escisión y todo este tipo de cuestiones de societarias, ¿no? Eso me parece lo que más vamos a participar, ¿de acuerdo? Pudiera por ahí también filtrarse el tema de la compraventa de bienes inmuebles que se hacen en los agentes inmobiliarios a través de estos servicios y también pudiera ser. Ahora, esto, cuando caigo en estos supuestos, la obligación o la parte que yo tengo que cumplir es de la identificación, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos al tema del aviso, que es ahí donde viene un punto fino importante, el aviso, ¿qué es lo que me pide? Me dice, mira, de cualquier monto me vas a avisar, aquí no hay límite, tú haces una operación de preparas para un cliente alguna constitución de sociedad mercantil y me identificas al cliente. Pero cuando nosotros vemos el párrafo, el segundo párrafo de esta fracción, donde viene justamente en los supuestos de aviso, desaparece el concepto de preparar. Solamente dice cuando se lleve a cabo a nombre de, o cuando ya haya una representación. Es decir, cuando ya yo esté más involucrado y que mi cliente me dé un poder y que ese poder sea para constituir una sociedad, para hacer una fusión, para hacer una aportación
una decisión o una de los supuestos que vienen mencionados ahí, es entonces, y solo entonces, cuando tengo la obligación de avisar. Sí lo voy a identificar, pero no voy a avisar, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que se lleve a cabo en nombre de, aquí hay una cuestión pues muy subjetiva, porque bueno, a veces yo llego por ahí a hacer la función al notario y digo, oye, ¿sabes qué? Vengo de parte del contribuyente fulano de tal, o vengo de parte de mi cliente fulano de tal para darle desahogo a esta empresa que está por constituir. Pero al final eso es muy difícil de comprobar. O sea, ¿cómo vamos a comprobar que yo fui, que yo hice, y que yo, etcétera, ¿no? Obviamente, pues ya si firmas ahí como delegado o ya hay un involucramiento, pues por supuesto que se da el supuesto de que tú participaste en este tema, ¿no? Entonces aquí es una situación muy subjetiva, muy complicada. Hay quien dice que sí, son sujetos, sobre todo despachos de profesionales, abogados, contadores, arquitectos, etcétera, en este tipo de situaciones. Y ojo con este tema del manejo de cuentas bancarias, porque de alguna manera sí se da mucho, sobre todo en el tema de la construcción, donde le depositan al arquitecto para el tema de la gestión. Entonces, esa es una parte que sí necesitamos cuidar para ver este asunto, ¿no? Y que involucra justamente este tema de la operación financiera. Para el caso del aviso, sí tiene que involucrarse una operación financiera en este supuesto. Entonces, ojo, para la identificación, basta con que realice las actividades y basta con que prepare esta información para estas personas. Y en el caso del aviso, no importa que la prepare, sino que ahí lo importante, además de la preparación, es que de alguna manera haga las otras dos. O sea, aunque la prepare, no estoy obligado a generar algún aviso. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente lámina, nada más aquí, pues aquí dejarles esta parte, es un poco los formatos que se utilizan para la informe o para presentar los avisos, ¿sí? Hay algunos este tipo de operaciones están sumamente cruzadas, ¿eh? O sea, hay algunas que para las operaciones que prevén, digamos, en una sola fracción, que es la última, está la constitución, escisión y fusión, pero yo tengo un formato para la fusión, escisión por separado. Entonces, aquí además de ubicar el supuesto, tengo que ubicar cuál es el formato que me corresponde para efectos de informar. ¿De acuerdo? En el caso de los servicios de fe pública, pues esta es una cuestión muy dirigida a notarios. Hablamos obviamente de cualquier constitución de derecho real sobre inmuebles, compraventas, usufructo, cualquier otra situación de este tipo de cuestiones sobre derechos reales de inmuebles. Aquí justamente aparecen identificados. Otorgamiento de poderes, constitución de morales. Ojo con este tema, aquí los 6 meses no se computan. En las operaciones de otorgamiento de poder y constitución de persona moral, no voy a hacer el cómputo en los 6 meses para ver si supera o no el monto de identificación. Y todas estas partes que son muy inherentes al rubro de los notarios, ¿de acuerdo? En el caso de los corredores públicos, bueno, aquí viene también el tema de los avalúos sobre bienes, que los avalúos sí tienen un límite para poder practicarse, ¿sale? Y finalmente nada más ahí comentar que también hay una situación con los servidores públicos. Los servidores públicos que gocen de fe pública en ejercicio de sus atribuciones intervengan en este tipo de actividades. Es decir, si yo soy un servidor público y otorgo un poder, alguna cuestión, soy sujeto también a este tipo de cuestiones. Entonces hay casos particulares de funcionarios en los que sí son obligados a darse de alta y a estar presentando sus actividades vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante tomar en cuenta esta situación. En el caso de las operaciones de fe pública, tenemos a los notarios. Todas las operaciones por cualquier monto están identificadas y están sujetas a aviso, de cualquier monto, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esta parte. En el caso de los corredores, de igual manera, únicamente los avalúos tienen un límite. Cuando este avalúo, pues de alguna manera genera cantidades de 719 en adelante, entonces lo identifico y con la misma identificación viene el aviso. Por debajo de estos montos no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y los servidores, pues también cualquier operación, ¿de acuerdo? Entonces, es algunas actividades vulnerables muy de nicho, pero que bueno, pues aquí aparecen. Y aquí un resumen un poco de los formatos con los cuales los fedatarios públicos avisan, ¿de acuerdo? Entonces, notarios y corredores tienen todos este tipo de formatos
o de actividades para informar por separado, de la 1 hasta la 10, y en el caso de los servidores públicos, ellos tienen 6 formatos, nada más 6 líneas en las que ellos pueden desempeñarse, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para seleccionar cuál es el formato que nos está aplicando. En el caso de donativos, aquí hablamos de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, hablamos de entidades no lucrativas para la recepción de donativos, y nada más como punto fino, no importa que no tenga autorización para recibir donativos. Puedo ser autorizado o puedo ser no autorizado, pero invariablemente será operación vulnerable, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta esta parte, los límites son estos, no todos los donativos, sino estos límites de 143 me generarán una identificación, y los 287 me generarán en automático un aviso. Aplica el acumulado de 6 meses, entonces personas que estén haciendo recurrentemente donativos arriba de 143, tendremos que invariablemente informarlos cuando superen el monto de los 287. Estas operaciones de comercio exterior pues son ya de las últimas, ya para finalizar, y pues básicamente son estas operaciones que están pues llevadas a cabo a través de los agentes o de los despachos aduanales, ¿de acuerdo? Y básicamente se refiere a la importación o a las operaciones de comercio exterior de las actividades que ya acabamos de ver, vehículos terrestres, aéreos y marítimos, maquinarias justamente de juegos de apuesta y sorteos. Entonces, todos estos bienes que van involucrados con esas actividades también son sujetas desde el tema del comercio exterior. Entonces, desde que le entra, identifico quién lo compró, y después estaría esperando que esa persona que compró máquinas para juegos con apuestas, pues después me esté informando quién llega, ¿no? Obviamente los materiales y equipos para la elaboración de tarjetas de pago, prestación de servicios o la importación o exportación de relojes, joyas en general, en la fracción de joyas, obras de arte, por supuesto, materiales de resistencia balística. Esto va dirigido a los servicios de blindaje de vehículos, y también tiene que ver, quiero saber cuánto importas, porque puede ser que ese material pues no lo utilices en los servicios que se están prestando, ¿no? En el caso de un servicio de blindaje, a lo mejor importaste una cantidad para blindar 10 vehículos y solamente en tus ingresos fiscales me reportas 2. Entonces, ¿dónde está el blindaje de los 8 vehículos anteriores, de los otros vehículos restantes? ¿A quién se los diste, no? ¿O quién blindó su vehículo? No tengo ese dato. Entonces, desde aquí también se amarra esta parte, ¿no? Es como una gráfica al final de la estructura de este archivo, o de esta fracción, mejor dicho, y aquí vienen nada más los umbrales. En el caso de las únicas operaciones que tienen monto, hablamos de joyas y de obras de arte. Sí, obras de arte por encima de 430, y relojes y joyas y en general joyería arriba de 43. Todo lo demás no importa que la operación de comercio exterior sea por 3 pesos. Estoy obligado como agente aduanal a informar quién está importando estas clases de inmuebles. En el caso del arrendamiento, pues aquí muy sencillo, el arrendamiento es una identificación a partir de 143. Relacionando con la pregunta que me hizo del arrendamiento, no hay ninguna obligación, no hay obligación por una renta de 80,000 pesos de manera mensual. Ojo, la renta tiene que trasladarse a términos mensuales y después compararla con estos umbrales. Entonces, en el caso, si la renta de los 80,000 es mensual, no hay obligación ni siquiera de inscribirte como tal al portal antilavado, porque no es una actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Y nada más para finalizar, pues tenemos las obligaciones en general. Cuando caigo en los supuestos que ya hemos agotado en toda esta presentación, pues me doy cuenta que tengo la obligación de inscribirme al portal, identificar al cliente, es decir, formular los expedientes y año con año obligarme a mantenerlos actualizados. Designar a representantes legales o encargados del cumplimiento. Ojo, si yo no nombro en mi aviso, en mi alta, quién es el responsable, es importante que la persona encargada o las personas encargadas, en caso de ser consejo, de llevar la administración, estarán a cargo de esta obligación. Tengo que presentar los avisos, tengo que conservarlos en mi expediente, y muy importante, tengo que realizar la elaboración de un manual con procedimientos de identificación del cliente. Tengo que tener ese manual, porque en caso de alguna revisión, pues de alguna manera estaré obligado justamente a esa parte. Entonces, es el término. La verdad que este asunto da para quedarnos aquí
todo el día, ¿no? Pero por ser una charla de 2 horas, pues me parece que tratamos de ver lo sustancioso. Yo nada más por ahí dejaría abierto el espacio para tratar de terminar, pues puntuales, ya tenemos unos escasos minutos, para ver si alguien tuviera algún comentario, alguien de los que por ahí tenían levantada la mano quisiera intervenir con el micrófono. Ya tengo yo aquí abierto el chat, para poder de alguna manera pues ver sus dudas, sus preguntas, sus comentarios finales, sus quejas, por supuesto, recomendaciones. Y pues quedaría yo muy agradecido por todo el tiempo que estuvieron acompañándonos para esta charla, ¿no? Bueno, pues al parecer no hay algún comentario. Les agradezco mucho nuevamente el tiempo que se dieron para estar aquí con los comentarios, sus participaciones, sus preguntas. No sé si esté por ahí nuestro buen amigo César para pues que proceda al final nada más a cerrar este curso, esta charla, más que nada. Y pues sin otro particular agradecimiento a ti, César, y a todos los que nos acompañaron, pues te dejo en tus manos ya la voz, ¿no? Para cerrar este pequeño espacio ahí de partir algunas ideas. Sí, aquí andamos, amigo. Muchísimas gracias. No me queda igual más que agradecerles, amigos, su tiempo, que hayan compartido por ahí estos minutos. Sabemos que de repente en viernes y en puente, pues a veces se complica y toda la situación, pero sabemos que es un tema bastante interesante y que les genera bastante sentido en su día a día, ¿no? Empresarial. Ángel, a ti agradecerte, te mando un fuerte abrazo. La realidad es que fue un tema bastante bueno. Por ahí estamos viendo los comentarios. Creo que fue una ponencia bastante importante, excelente conferencia como nos comparten. Entonces, bueno, ahí tienen los datos también de nuestro gran amigo Ángel. Estamos a sus órdenes también aquí en CompaKey. Al final también me gustaría compartirles que esta sesión está siendo grabada y que al final, bueno, si ustedes así lo consideran para alguna situación posterior de análisis, sin ningún problema se les puede compartir por conducto de su distribuidor. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes, les agradecemos el tiempo nuevamente y que tengan un excelente fin de semana y puente. Bueno, los que lo puedan disfrutar, sabemos que de repente en el plano empresarial a veces los puentes no son puentes reales, pero los que puedan disfrutar de su puente adelante y enhorabuena, ¿no? Para empezar la siguiente semana. Ángel, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias nuevamente por compartir este tema de bastante importancia y que todos tengan excelente tarde, amigos. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos.